Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historia de Horror, donde exploramos los encuentros y misterios más escalofriantes de la vida real. Antes de que te quedes dormido, me encantaría si pudieras dejar un comentario para informarme desde donde estás escuchando en todo el mundo. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte si estás disfrutando de los episodios. Pasaba la 1 de la madrugada cuando María, la camarera del turno de noche en la taquería El Buen Pastor, finalmente recibió la señal de Carlos, el dueño, para comenzar a limpiar. La luz tenue de la taquería brillaba suavemente contra el fondo de la calle desierta afuera. En esa noche de martes, el restaurante estaba más tranquilo de lo habitual. No había familias buliciosas ni grupos de amigos, solo un puñado de clientes nocturnos esparcidos por las cabinas, disfrutando de sus últimos bocados de tacos. Entre ellos estaban las caras familiares a las que ya se había acostumbrado los conductores de taxis cansados que se daban un refrigerio de medianoche y el ocasional vedot solitario buscando refugio después de una larga noche. María limpió la última mesa. El olor a carne asada y cebollas chisporroteando aún colgaba en el aire como una manta reconfortante. Se tomó un momento para apreciar la escena, las luces de neón parpadeando suavemente afuera, el rítmico tintinio de los platos siendo lavados en la parte de atrás y el sonido distante de risas provenientes del bar de la calle. Era una noche típica, pero había un ligero escalofrío en el aire que la inquietaba, una sensación que no podía identificar. Mientras completaba sus tareas finales, apilar sillas y apagar la parrilla, miró el reloj. La manecilla de la hora flotaba ominosamente sobre la 1:15 y sabía que iba tarde. El resto del personal ya se había ido, sus risas desvaneciéndose en la noche, dejándola para terminar la limpieza sola. Esta era su rutina, y aunque no le importaba la soledad, podía sentir el peso de la noche presionándola. Después de cerrar la taquería, María salió. La calle estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que se sentía pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Ella tembló ligeramente, apretando su chaqueta más cerca de su cuerpo. De vez en cuando pasaba un coche, rompiendo la quietud, sus faros atravesando la oscuridad antes de desaparecer en la esquina. María comenzó a caminar hacia casa, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, esperando ahuyentar el frío. Su apartamento estaba a solo 10 cuadras de distancia, una ruta que había caminado innumerables veces sin pensarlo 2 veces. Normalmente, las calles estaban animadas incluso a esa hora, con gente volviendo a casa o saliendo. Pero esa noche se sentía diferente. Al cruzar la primera cuadra, notó que las calles estaban inusualmente desiertas, no había nadie más, ni siquiera los perros callejeros camejeros que a menudo rondaban por la zona. Un destello de ansiedad recorrió su columna, pero lo desechó, diciéndose a sí misma que era solo la hora tardía jugando con su mente. Cada paso resonaba fuertemente en el silencio, amplificando la sensación de aislamiento. Trató de concentrarse en el sonido de sus propios pasos, contándolos en su cabeza como una forma de distraerse. 1 paso, 2 pasos, 3. Pero entonces, justo cuando llegó al final de la cuadra, lo escuchó el inconfundible sonido de pasos detrás de ella. Su corazón se aceleró. Era solo su imaginación. Giró la cabeza ligeramente escaneando la calle oscura, pero no vio nada. Las farolas parpadeantes proyectaban sombras largas y por un momento sintió como si la oscuridad estuviera viva, acercándose cada vez más. Sacudió la cabeza, diciéndose que solo eran sus nervios. Sin embargo, a medida que continuaba caminando, los pasos resonaban detrás de ella, imitando su ritmo. Ligeros, pero constantes, como si alguien la siguiera de cerca. Sintiendo que el pánico burbujeaba dentro de ella, María aceleró el paso, su respiración volviéndose entrecortada. Más adelante, divisó el tenue resplandor de una bodega, una pequeña tienda de conveniencia que a veces servía como refugio para aquellos que vagaban por las calles tarde en la noche. Necesitaba llegar allí,
no solo para calmar su corazón acelerado, sino para confirmar si realmente la estaban siguiendo, si su mente le estaba jugando una mala pasada. Al cruzar la puerta de la bodega, una pequeña campana sonó por encima. El dueño, un hombre mayor que solía estar pegado a su televisor, levantó la vista, frunciendo el ceño con preocupación ante su entrada frenética. «¿Todo bien?», María preguntó, sus ojos apartándose de la pantalla parpadeante de la telenovela que estaba viendo. «Sí, solo. Una noche larga», respondió, forzando una sonrisa aunque se sentía lejos de estar bien. Tomó una soda del refrigerador, sus manos temblando ligeramente mientras rebuscaba en sus bolsillos las monedas para pagar. Cada instinto le pedía que mirara afuera, pero luchó contra ello, tratando de mantenerse compuesta. Después de pagar, se giró para salir, pero la voz del dueño la detuvo. «¿Seguro que estás bien? Te ves nerviosa». María sintió rápidamente, la garganta apretada. «Sí, solo tarde. Mejor llegar a casa», la sintió lentamente, casi como si supiera algo, y cuando ella salió, agregó: «Cuídate. Estas calles se ponen raras hasta ahora». Trató de desechar sus palabras, pero se quedaron en su mente mientras volvía la noche. La sensación de inquietud regresó con fuerza. Miró de un lado a otro de la calle, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara la sensación que le arrastraba por dentro. Pero la calle seguía vacía, y el silencio se sentía opresivo. Decidida a llegar a casa, María comenzó a caminar más rápido, su corazón acelerado. Pero justo cuando pensaba que podía escapar de la creciente sensación de temor, los escuchó de nuevo, los mismos pasos detrás de ella. Esta vez estaban acompañados por un suave susurro, como si alguien murmurara algo ininteligible. El sonido era tan tenue que parecía mezclarse con el viento, pero estaba allí y le provocó un escalofrío en la columna. María luchó contra el impulso de mirar atrás, temerosa de lo que podría ver. La oscuridad parecía viva y sentía el peso de unos ojos invisibles que observaban cada uno de sus movimientos. Su mente corría mientras aceleraba el paso, casi corriendo ahora, desesperada por llegar a la seguridad de su hogar. Las luces de su apartamento brillaban a lo lejos, un faro entre las sombras crecientes. Finalmente, llegó a su calle, con las llaves listas en la mano. El momento en que cerró la puerta detrás de ella, se recostó contra ella, su corazón latiendo con fuerza. Dentro, el silencio familiar la envolvía como un escudo protector, pero hacía poco para calmar la tormenta de pensamientos que corrían por su mente. Realmente había escuchado esos pasos. Alguien la había estado siguiendo. Mientras trataba de recuperar el aliento, el silencio de su apartamento se sentía tanto reconfortante como inquietante. Encendió las luces, escaneando las esquinas de la habitación como si esperara encontrar a alguien acechando allí. La noche continuó, pero el sueño le fue esquivo. Las sombras afuera parecían susurrar secretos que no podía descifrar. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que María salía tarde de la taquería, el miedo regresaba. Las calles que una vez fueron familiares ahora se sentían como un laberinto de sombras, y el recuerdo de esa noche la perseguía en cada paso. Incluso a plena luz del día, los susurros parecían resonar en su mente, recordándole que la oscuridad escondía secretos que debían ser desenterrados, pero no sin consecuencias. Y así, con cada noche que pasaba, el peso de su miedo crecía más y más, y un recordatorio constante de que a veces los verdaderos monstruos no se esconden bajo la cama, caminan por las calles, mezclándose sin esfuerzo en la oscuridad, esperando que alguien se adentre demasiado en su territorio. Cada vez que salía, no podía quitarse de encima la sensación de que algo la observaba, esperando el momento perfecto para atacar desde las sombras, justo más allá del alcance de la luz. En el corazón de la Ciudad de México, donde las calles vibrantes nunca duermen del todo, había una taquería llamada Tacos del Fantasma.
Este pequeño local era un sitio querido por los noctámbulos, ofreciendo tacos irresistibles para aquellos que buscaban un antojo a altas horas de la noche. El lugar era famoso por su sabroso pastor y suadero, atrayendo a locales y turistas por igual, especialmente cuando el reloj marcaba la medianoche. Diego, el dueño, era un hombre rudo de unos 40 años que había heredado el negocio familiar de su padre. Había pasado incontables noches detrás del mostrador, preparando deliciosos tacos mientras compartía historias con los clientes habituales. Pero esa noche en particular, mientras se preparaba para la habitual oleada nocturna, una extraña tensión flotaba en el aire, algo que no lograba sacudirse. El reloj marcó las 11 p.m., y Diego notó algo inquietante. La taquería estaba inusualmente tranquila. Los sonidos familiares de risas y charlas estaban ausentes. En su lugar, un silencio inquietante lo envolvía, haciendo que la noche se sintiera pesada y opresiva. Incluso Camila, una joven mesera que recientemente se había unido al equipo, parecía nerviosa mientras limpiaba las mesas, sus ojos constantemente mirando hacia la puerta. ¿Sientes eso?, preguntó Camila, con la voz apenas por encima de un susurro. Diego levantó la vista de la parrilla, tratando de ignorar la inquietud que lo carcomía. Probablemente solo es el clima, respondió, aunque no estaba convencido. El aire se sentía denso, casi cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, el silencio se volvió aún más pronunciado. Diego salió a fumar un cigarrillo, con la esperanza de que el aire fresco disipara la creciente ansiedad. Se apoyó contra la pared de la taquería, encendió un cigarro y dio una profunda calada. La ciudad afuera estaba en calma, con el ocasional auto pasando como un fantasma. Pero entonces notó algo por el rabillo del ojo, una figura parada en las sombras de un farol parpadeante. Al principio, parecía un truco de la luz, pero cuando la figura dio un paso adelante, el corazón de Diego se aceleró. El hombre era alto y demacrado, vestido con ropa raída que colgaba de su cuerpo. Sus ojos estaban hundidos, desprovistos de calidez, como si pertenecieran a alguien que había perdido la esperanza hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego, y de manera instintiva, dio un paso atrás, olvidándose del cigarrillo en su mano. «Solo un borracho», murmuró Diego para sí mismo, tratando de deshacerse del creciente sentido de temor. Pero cuando se dio la vuelta para entrar nuevamente, sintió una compulsión de mirar otra vez. La figura había desaparecido, dejando solo la luz parpadeante para iluminar la calle vacía. Sacudiéndose la inquietud, Diego regresó a la taquería. El ambiente adentro se sentía sofocante, y la expresión ansiosa de Camila reflejaba la suya propia. «¿Viste a alguien allá afuera?», preguntó ella, su voz temblorosa. «No, está vacío», respondió Diego, tratando de sonar tranquilizador, aunque la duda comenzaba a invadir su mente. Miró el reloj, la medianoche se acercaba, y la habitual multitud debería llegar en cualquier momento. Pero en lugar del flujo familiar de clientes, la taquería permaneció inquietantemente silenciosa. Justo cuando Diego estaba a punto de sugerir cerrar temprano, un grupo irrumpió por la puerta de repente. Eran 3 hombres y 2 mujeres, todos luciendo desalinados, sus ropas cubiertas de polvo como si hubieran llegado de un largo viaje. Sus expresiones estaban vacías y se movían con una lentitud inquietante. «¿Podemos conseguir unos tacos?», preguntó uno de los hombres, con una voz hueca. Aliviado de tener clientes, Diego asintió rápidamente. «Claro. ¿Qué les gustaría?». Intentó entablar conversación, pero sus respuestas fueron mínimas, y apenas lo reconocieron mientras tomaban asiento en una mesa cercana. No charlaban entre ellos ni miraban sus teléfonos, solo observaban la parrilla con una intensidad que incomodaba a Diego. Mientras preparaba sus tacos, no podía dejar de notar cómo parecían drenar el calor de la habitación. El hombre en el centro, alto y demacrado, tenía las manos cubiertas de tierra seca. Diego trató de no mirar, pero una sensación de temor lo invadió. Algo no estaba bien. Finalmente, colocó los platos frente a ellos, esperando un agradecimiento o al menos algún reconocimiento. En cambio, se sentaron en silencio, sin tocar los tacos. El hombre con las manos sucias rompió el silencio, mirando directamente a los ojos de Diego. «¿Cuánto te demos?», 50 pesos, respondió Diego, con la garganta seca mientras extendía la mano para recibir el pago. Pero en lugar de buscar su cartera,
El hombre agarró la muñeca de Diego con un agarre inusualmente frío. El corazón de Diego se aceleró y sintió una ola de pánico. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, tartamudeó, tratando de soltarse. El hombre se inclinó más cerca. Su voz era un susurro que parecía cortar el aire espeso. Nos perdimos en el camino. Pero ya es demasiado tarde para nosotros. Las escalofriantes palabras resonaron en la mente de Diego, enviando un escalofrío por su columna. En ese momento, la atmósfera se volvió más densa, sofocante. Los otros clientes permanecían inquietantemente inmóviles, sus ojos vacíos, reflejando la fría mirada del hombre. Diego quería gritar por Camila, pero su voz lo había abandonado, atrapada en el creciente miedo que lo envolvía como un sudario. De repente, sin previo aviso, los 5 se levantaron al mismo tiempo, sus movimientos sincronizados, como si fueran marionetas en cuerdas. Se dieron la vuelta y salieron de la taquería, dejando sus platos intactos. La puerta se cerró tras ellos y el sonido resonó en el silencio que siguió. Atónitos, Diego y Camila intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Qué acaba de pasar?, susurró finalmente Camila, con la voz temblorosa. No lo sé, dijo Diego, aún conmocionado por el encuentro. Ambos corrieron hacia las cámaras de seguridad para revisar las grabaciones, con la esperanza de darle sentido a lo que acababan de presenciar. Pero para su horror, las pantallas no mostraban a nadie entrando ni saliendo de la taquería. Los platos seguían allí, pero el grupo había desaparecido como si se hubiera desvanecido en el aire. Un sudor frío brotó en la frente de Diego al darse cuenta de la gravedad de la situación. Algo oscuro e inexplicable había cruzado por la taquería esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. El peso de esa revelación se asentó en su pecho, y supo que los ojos inquietantes del grupo permanecerían en su mente mucho después de que la noche se desvaneciera. Con la llegada del amanecer, la ciudad comenzó a cobrar vida de nuevo. Las calles, que antes estaban silenciosas, ahora se llenaban con los sonidos de la actividad bulliciosa. Pero para Diego, el mundo exterior se sentía distante y ajeno. La taquería nunca sería la misma, estaba manchada por el conocimiento de que algunas almas estaban perdidas para siempre. Los ojos de los condenados lo perseguirían. Un recordatorio escalofriante de noche en que la realidad se desvaneció, revelando un vistazo a la oscuridad que yace más allá del velo. En el corazón de la Ciudad de México, en una bulliciosa esquina, se encontraba una pequeña taquería conocida como el Boon. Comencé a trabajar allí cuando tenía solo 20 años, ansioso por ganar algo de dinero y ayudar a mi familia. No era mi primer trabajo, pero se sentía diferente, casi como entrar en otro mundo. El Boon era un lugar humilde, con unas pocas mesas de plástico colocadas bajo un toldo improvisado. El sonido chisporroteante de la carne cocinándose en el trompo de pastor llenaba el aire, mezclándose con las risas y las charlas de los clientes. El tráfico afuera era implacable, con taxis tocando el claxon y zigzagueando, pero dentro de la taquería había una calidez que te hacía olvidar el caos exterior. Cuando comencé, no tenía grandes expectativas. Cortar carne, servir refrescos y limpiar después de una larga noche parecía monótono, pero a medida que me acostumbraba al ritmo del trabajo, comencé a apreciar las pequeñas alegrías del día a día. Don Beto, el dueño, era un hombre amable con una sonrisa cálida. Sin embargo, siempre había una pizca de tensión en sus ojos, como si estuviera esperando que algo inquietante sucediera. Llevaba más de 20 años manejando la taquería y con orgullo me dijo que nunca había cerrado sus puertas, ni siquiera durante los peores disturbios de la ciudad. Para Don Beto, la taquería era más que un negocio, era un compromiso, una conexión vital con la comunidad. No entendí completamente el peso de sus palabras hasta que pasé más tiempo allí. Mis turnos empezaban a las 5 p.m. y se extendían hasta las 3 a.m. Las primeras horas eran tranquilas, con familias y vecinos que venían a cenar, sus rostros brillando de satisfacción mientras disfrutaban de sus tacos. Pero a medida que el reloj se acercaba a las 10,
El ambiente empezaba a cambiar. La clientela se transformaba. De repente, las caras familiares de los vecinos eran reemplazadas por taxistas y noctámbulos que llegaban tambaleándose de bares cercanos. Llenaban la taquería con sus risas estruendosas y conversaciones buliciosas. Me gustaba la energía de la multitud nocturna, era caótica, pero tenía un cierto ritmo. Me movía sin problemas entre cortar la carne jugosa, servir tortillas llenas de guarniciones y verter bebidas. Pero pronto, algo comenzó a sentirse mal. Después de algunas semanas en el trabajo, noté que algunos clientes no estaban completamente presentes. Al principio, lo desestimé como cansancio o quizás los efectos de demasiadas bebidas. Pero a medida que pasaban las noches, no podía sacudirme la sensación de que había algo más siniestro en juego. Había noches en las que ciertas personas entraban, pedían sus tacos y luego se sentaban en un silencio inquietante. Sus ojos parecían vidriosos, mirando fijamente hacia adelante como si estuvieran perdidos en un trance. Me ponía la piel de gallina. No hablaban entre ellos, solo comían su comida y se iban, dejando el dinero sobre la mesa sin decir una palabra. Una noche particularmente tranquila de martes, justo cuando estábamos a punto de cerrar, entró un grupo de 3 clientes desconocidos. Miré desde detrás del mostrador y sentí una oleada de inquietud. Se veían desalinados, con la ropa arrugada y expresiones vacías. Mientras se acomodaban en una mesa en la esquina, dudé por un momento, mis instintos gritándome que me diera la vuelta y me alejara. Pero me obligué a acercarme a ellos, el sonido de mis pasos resonando en la taquería, que de repente estaba en silencio. Tomé su pedido y apenas me reconocieron, murmurando sus solicitudes con voces huecas. Mientras les servía los tacos, no pude evitar sentir que sus ojos se clavaban en mí, fríos e insensibles. Era como si no estuvieran realmente allí, como si estuviera sirviendo a fantasmas. Consumían la comida sin saborearla, masticando y tragando mecánicamente con rostros en blanco. Mi corazón latía rápidamente y un nudo incómodo se formó en mi estómago. Cuando terminaron, los observé en silencio. Dejaron dinero en la mesa, billetes arrugados que parecían haber sido sacados apresuradamente de sus bolsillos, y se levantaron al unísono. Salieron sin decir una palabra, sus pasos pesados y deliberados resonando en la quietud de la noche. La puerta se cerró tras ellos, y un silencio inquietante se instaló en la taquería. Después de que se fueron, noté que el ambiente había cambiado. Las luces sobre mí parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que danzaban por las paredes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba a mi alrededor, sintiendo un peso invisible que me oprimía. Entonces lo escuché, un murmullo suave que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Era como si las mismas paredes del bun estuvieran vivas, compartiendo secretos que no estaba destinado a escuchar. Me obligué a sacudirlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación desbocada. Pero cada noche después de eso, los clientes extraños continuaron regresando. Venían en grupos, cada uno más desconectado que el anterior. Sus ojos estaban vidriosos, sus movimientos lentos y deliberados. Traté de decirme a mí mismo que era solo la multitud nocturna, pero cuanto más los veía, más crecía mi temor. Una noche, una figura familiar entró por la puerta, mi antiguo amigo Marco, pero algo estaba terriblemente mal. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y oscuros. Me acerqué a él, desesperado por entender qué había pasado. «Marco, ¿estás bien?», le pregunté, con preocupación en mi voz, pero todo lo que hizo fue sonreír, una sonrisa escalofriante y vacía que me heló la sangre. «Es solo que... aquí es tan bueno», susurró, su voz baja y escalofriante. En ese momento, la realidad de la situación me golpeó. Esto no era solo acerca de tacos, era algo mucho más siniestro. La taquería se había convertido en una trampa, un lugar donde la gente era atraída por una fuerza inexplicable.
No solo tenían hambre de comida, anhelaban algo oscuro, algo que se alimentaba de su propia esencia. Me di cuenta de que tenía que escapar. Mientras el reloj avanzaba hacia las 3 a.m., tomé la decisión de renunciar. Mis manos temblaban mientras cerraba por última vez, mirando hacia las luces parpadeantes y las mesas vacías. Los susurros sonaban en mis oídos, y supe que no podía quedarme más tiempo. Al salir al fresco aire de la noche, miré hacia el bono una última vez. La taquería estaba allí aparentemente inocente, pero ahora sabía mejor. Era una puerta a algo más siniestro, un lugar donde los hambrientos no solo venían por tacos, sino por algo que terminaría consumiéndolos. Si alguna vez te encuentras vagando por las calles de la Ciudad de México, recuerda mi historia. No todas las taquerías son lo que parecen. Algunas esconden secretos oscuros detrás de sus fachadas acogedoras, y una vez que entras, puede ser demasiado tarde para regresar.